Bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast, un movimiento empresarial diferente. Un movimiento porque realmente el ser emprendedor, el ser empresario va más allá de una silla, va más allá de una oficina y como siempre lo digo, el empresario debe convertirse en ese líder generador de cambio y transformación en esta sociedad y en este mundo. Es tiempo de que los líderes empresariales vayamos más allá del producto, más allá del servicio y empecemos a impactar de una manera positiva. Cortarle el camino, el ritmo o los pies a un emprendedor es medio difícil. El emprendedor generalmente es esa persona que no se queda quieta, que está por aquí, que piense en el nuevo negocio, que piensa en lo nuevo, que innova, que crea, y por eso el tema empresarial empieza a ser realmente un movimiento constante. Así que bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio, y justamente hoy día estamos con dos chicas que ya les voy a presentar en un momentito y que realmente creo son así, ¿no? Son de las que están en un movimiento constante, siempre pensando en qué hacer, siempre pensando en qué innovar, en qué crear. Por ahí las ven juntas, después separadas, luego nuevamente juntas, la mayoría de las veces juntas, pero hoy nos van a contar un poquito de su historia, hoy nos van a contar un poquito de su evolución y recuerden, este podcast no es un podcast de entrevistas simplemente, sino es un podcast donde nos juntamos líderes empresariales, jóvenes, adultos, más viejos, menos viejos, pero con el objetivo de generar ese contenido que traiga transformación a tu vida personal como líder empresarial y también a tu empresa en su totalidad, que este mensaje no simplemente llegue a tus oídos, sino que penetre tanto que lo llegue a escuchar todo tu equipo de trabajo. Así que bienvenidas, chicas, quiero darles la bienvenida, yo estoy súper contento de tenerlas acá. Yo las conocía desde Paito, Andreita, ya se me escapó el nombre, pero les conocí en el 2012 a Paito, a la Andre en el 2013, y después en el 2015 por ahí me enteré que eran famosas y dije, wow, tengo unas amigas famosas. Así que sin más ni menos, estamos aquí con las chicas de SUS 93 que tuvieron una transformación y que también nos van a comentar y que ahora son SUS & Co. de Company. Así que Andreita Coello, Pau Argotti, bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Sé que tiene muchísimo por aportarnos y que realmente esta horita que vamos a estar juntos va a salir chispas. Así que les doy el espacio, preséntense un ratito, denle un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias por la presentación, por los recuerdos, por el tiempo que nos conocemos. Yo soy Paola, soy la mitad de Student Company. Y sí, la verdad es que creo que lo que hace que estemos aquí es que somos muy soñadoras, muy recursivas. Y hoy les vamos a contar también los secretos que están detrás de crear una empresa, un emprendimiento, las bajas y las altas. Yo hoy voy a estar sin filtros, así que me encanta estar aquí hoy compartiendo contigo, con Andre. Ya les extrañaba. Qué chévere, gracias, Yo Paito. igual, vamos, súper feliz. Yo me adelanté. Yo igual súper feliz, emocionada por recordar todo lo que ha sido como el camino de SUS 93, ya hasta ahora SUS & Company. También de compartirles todos nuestros secretitos y lo que está detrás de emprender, de formar una empresa y también de contarles, como de Pau dice, sin filtros, esas cosas que no se cuentan y que en realidad son las más emocionantes. Totalmente. Creo que detrás de una empresa hay muchas historias que la viven sus fundadores y que realmente dan hasta para escribir un libro. Creo que todo empresario tendría un libro para escribir, pero bueno, algunos se animan, algunos no. Y bueno, vamos a conversar un poquito también de todo esto, porque creo que inclusive los tiempos que estuvimos viviendo en este 2020, lo que va del 2021, lo que nos trajo este virus, del coronavirus, la pandemia,
fue algo muy, muy interesante, chicas, y yo siempre lo digo, que creo que fueron tiempos que pusieron a prueba la visión del empresario. Creo que nos sacudieron tanto que o nos potenciaron o nos mataron, ¿no? Por ahí algunos se quedaron en el camino, otros supieron reinventarse y sobre todo, y es un punto interesante acá en el mundo de la moda, que es donde Paito y la Andre están incursionando y ya están, bueno, desde hace algún tiempo. Estadísticamente, bueno, o sea, hubo un golpe bastante fuerte, ¿sí? ¿Sabes? Simplemente el hecho de que la gente dejó de salir por ahí ya nos da un indicio de, ¿no? Entonces, bueno, se habla de que los 9 primeros meses del 2020 hubo una caída en la industria del 23%, que es bastantísimo, ¿no? Bueno, el último trimestre se reactivaron las cosas, por ahí en diferencia a esos primeros 9 meses hubo un crecimiento, las estadísticas nos dicen que se recuperó en un 17%, no así llegando a lo que se había pronosticado después del 2019, ¿no? El incremento que en teoría debía tener la industria en el 2020. Y para este 2021, y esto me llamó mucho la atención, chicas, y bueno, acá ya ustedes nos comentarán, porque se pronostica que existe una caída del 30 al 40% dentro de la industria de la moda. Y eso es bastantísimo, realmente, bastantísimo me dejó con esto, siendo esta una industria que creo que en la mayoría de países, o al menos en Latinoamérica, representa un gran porcentaje de las plazas de empleo y obviamente eso hace que represente un buen porcentaje de todo lo que es el Producto Interno Bruto de cada país. Entonces, estamos frente a una industria muy importante, relevante. Tenemos creo que aquí a dos personas que nos van a guiar bastante bien en este tema. Y bueno, chicas, cuéntenme, ¿cómo fue esto de enfrentar estas estadísticas un poco críticas que estábamos viendo y cómo lo vivieron? ¿Cómo fue que impactó este tema realmente a todo lo que ustedes estaban haciendo y cómo tuvieron que enfrentarlo y cómo tuvieron que vivirlo? A ver, bueno, yo te cuento un poquito cómo fue el principio. André y yo, justo cuando empezó la pandemia, teníamos una colección lista para Soy Sus, que bueno, si algunos no saben, es nuestra marca de indumentaria. Y cuando llegó la pandemia, nos quedamos un poco como en shock, digamos, en pausa. Tuvimos que detenernos, reiniciarnos, como que no entendíamos bien qué pasaba. Y fuimos a lo más básico en cuanto a diseño, o sea, como qué está pasando ahorita, qué están sintiendo ahorita, qué estamos viviendo ahorita. Y creamos nuestras shoulder tees, que fueron un poco icónicas en el momento de la pandemia. Y justo estos 9 meses que tú dices que hubo una caída, para SUS fue muy interesante porque muchos negocios decían no vendo, no pasa nada. Y nosotras logramos conectar, como diría yo que al lado, con el lado emocional de todas las chicas que están en nuestra comunidad y que son nuestras clientes. Y tuvimos 3 ventas, 3 sold outs. Sacamos esta prenda Wow. en diferentes colores y logramos hacer 3 ventas completas. Obviamente ya veníamos un poquito afectadas con el inicio de la pandemia, pero creo que eso fue como, ok, nos levantamos. Ya luego pasan muchas cosas más que ya te vamos a ir contando, pero hablando de este momento específico en el que nosotras decíamos, bueno, o sea, ¿qué está pasando? Mucha gente está en pijama en la casa, nadie entiende qué pasa. Decidimos crear una prenda y conectarlo un poco como puedes estar en tu casa y sentir el arte. Le pusimos nombres muy lindos porque a cada prenda nosotras le bautizamos, elegimos colores que que te causan sensaciones. Entonces, fue un éxito, fue una prenda con mucho éxito. Y eso es súper interesante. Es súper interesante y me quedo con algo que nos cuentas, Paito, y que creo que es súper importante. Y es el tema que tú nos decías, nos quedamos un ratito para entender lo que estaba sucediendo en el momento. Y esto es súper interesante porque lo he dicho ya y lo seguiré diciendo porque a veces me causa hasta estragos. Hay muchos emprendedores y muchos empresarios
que siguen esperando que las cosas regresen a la normalidad para nuevamente ya volver a elevar sus ventas y todavía están en la situación en la que están haciendo esfuerzos por salvar sus negocios o por mantenerlos hasta que las cosas vuelvan a ser normales y entonces todo este tema se reactive. Y realmente, como les decía la anterior vez, no sé si es una buena o mala noticia para ustedes, para mí es buenísima, pero el mundo no va a volver a ser el mismo. Para nada, para nada. Creo que estamos frente a un nuevo mundo, un mundo que está demandando muchísimo más de los empresarios, de los emprendedores. Por eso decía en un principio, creo que este remesón vino a poner a prueba nuestra visión, vino a poner a prueba el tesón, no sé, en sí las empresas que habíamos creado y que un poquito a cernir, ¿no? A coger y realmente lo que estaba firme quedarse y más que nada el que entendía las cosas. Es algo súper importante que yo siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, lo volveré a repetir porque creo que todavía aún no lo hemos entendido como emprendedores y empresarios. Y es que la crisis se da cuando no logramos entender los cambios que están sucediendo a nuestro alrededor y no logramos entender cómo accionar frente a ellos. Y asimismo la crisis empieza a darse cuando nosotros nos damos ese tiempito, como nos comentaba Pau, de, ok, voy a parar y voy a entender qué es lo que está sucediendo a mi alrededor y entonces voy a entender cómo debo accionar. Y ahí es cuando la crisis empieza a diluir o es ahí cuando la crisis empieza a desaparecer. Les cuento, chicas, y esto era algo súper importante y me acuerdo que inclusive grabamos un video que estaba ahí yo saltando como loco. Llegó este año y yo dije, a la miércoles voy a decir esta palabra, al carajo la crisis. Espero que las políticas de Spotify o del resto de plataformas no nos quiten. Pero realmente dije, al carajo la crisis, yo voy a crecer. Y realmente anhelo y voy a crecer en este 2021. Y les contaba la anterior vez también, llevamos ya 3 meses de un crecimiento constante en donde inclusive hemos incrementado el equipo de trabajo. Y ese es un punto realmente en donde el que entiende las cosas, o sea, el que logra entender lo que está sucediendo a su alrededor, es el que va a marcar la diferencia en estos momentos. Querer hacer negocios de la manera en la que hacíamos antes ya es totalmente una locura, creo que ya es más allá de locura y es momento de que empecemos a reinventarnos. Y todo empieza por ese tema de entender que las cosas cambiaron, entender de que tal vez era fácil para ustedes ponerse a llorar y decir, ya la gente ya dejó de comprar, ya no van a salir a fiestas, ya no puedo vender, no sé, maquillaje, collares, etcétera. Pero, ok, también están viviendo otra realidad y también puedo llegar y conectar en esa parte. Ahora, André, vamos ahí para irnos alternando un poquito. André, cuéntanos tú un poquito, cuál fue la clave o cómo fue ese proceso de entender lo que se estaba viviendo? Porque a veces también no es fácil y uno habla de detenerse y empezar y entender las cosas y reinventarse. Reinventarse tampoco es sencillo, es volver a hacer las cosas y volverlas a hacer de una mejor manera. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue este proceso, cómo fue que SUS empezó a reinventarse en medio de esto, porque para tener 3 sold outs es porque realmente algo se hizo bien, ¿no? Yo creo que algo clave como marca que nosotras tuvimos desde el inicio, la verdad, e independientemente de la pandemia, es que teníamos esta idea de que no queríamos vender, como decías antes, un collar o una prenda, un labial, maquillaje, no. Realmente siempre estuvimos enfocadas en vender como ese sentimiento de moda, esa sensación de que tengo algo, tengo una prenda que es más que una prenda, es valioso, o sea, esto me va a combinar no solo con un outfit, sino con 10 outfits y esta prenda la debo tener en mi closet. Entonces, creo que eso fue como el punto clave desde siempre en Soy Sus, que queríamos conectar en ese momento con nuestras seguidoras y luego con nuestras clientas desde ese lado. Entonces, cuando fue la pandemia, teníamos bien trabajado esa parte de que no les estábamos vendiendo una tee básica que la iban a poder usar así en la casa o si es que en algún momento salían al súper, que era el único lugar donde se podían salir, sino que vendíamos, como Pau te contó, el significado de cada color de esos tees, porque le dimos un concepto, le dimos como vida a todo lo que en ese momento no se sentía tanto como vida
Y era esa sensación. Entonces, muchas de las personas que incluso nos compraban, les voy a comentar, o sea, teníamos como Believe, Hope, Dream, y era como las personas nos decían, quiero comprarte Believe, quiero comprarte Hope, y Hope era la que más se vendió. Y entonces tú dices, la gente está comprando esto, está comprando como esa esperanza, esa confianza en que este momento va a pasar. Escribimos una historia súper bonita alrededor de cómo nos sentíamos nosotras también en la pandemia, y eso era lo que conectaba con la gente. Entonces, creo que el tip número uno o el tip clave en todo esto es que tú no les vendes a los clientes, y como decíamos antes de empezar el podcast y conversábamos un poco como un producto, les vendes una idea, le vendes a la mente, le vendes al corazón. Entonces, creo que eso es clave. Totalmente. Creo que no son tiempos para nada para vender. Y creo que uno de los mayores problemas por las cuales, y esto va a parecer un poquito contradictorio, pero ahí les va. Uno de los problemas más grandes por los que a la gente que nos está escuchando, uno de los problemas más grandes por los que no están vendiendo es porque están queriendo vender. Aunque suene un poquito absurdo, pero es así de sencillo. No, ya no son tiempos para vender. Sinceramente, no son tiempos para vender. Lo pongo yo y lo puse así. Es que son tiempos realmente para uno sembrarse en la gente. Creo que es tiempo de empezar inclusive, y aquí, bueno, nos metemos un tema de filosofías también un poquito, pero son tiempos para entender cómo funciona la abundancia, son tiempos para entender cómo funciona el proceso de generación de riqueza, son tiempos para entender, porque creo que todo lo que vivimos nos llevó a ver más allá de lo que normalmente veíamos. Entonces son tiempos realmente donde yo digo son tiempos para sembrar. El dinero realmente es el resultado de estar haciendo las cosas bien, y creo que de hoy en día estar realmente, yo creo muchísimo en esto, o sea, yo creo muchísimo en crear empresas que lleguen a impactar vidas y que lleguen a transformar vidas. O sea, es decir, y un emprendedor, yo fácilmente le hablo de esto y le digo, ok, tienes tu empresa, pero ok, no me hables de las ventas que estás produciendo, háblame de la transformación que estás generando, porque la transformación que generas me va a hablar de las ventas que estás teniendo o que estás produciendo. Entonces, realmente son tiempos para entender esto. La gente, y es algo súper interesante lo que nos contabas, André, porque justo es algo que yo también he estado moviéndolo bastante, impulsando bastante. Creo que el nivel de expectativa de mejora de vida en la gente está súper alto. O sea, es decir, realmente tenemos y estamos enfrentando clientes que lo que quieren hoy más que nunca es mejorar su vida. O sea, siendo sinceros, como es la pandemia, nos fregó. Creo que la mayoría, o sea, al menos a mí también, sinceramente, eh, me demandó muchas cositas. Tuve que sacrificar algunas cosas, inclusive para potenciar la empresa y no irnos ahí de caída. Y pues obviamente uno de esos cambios que yo siempre digo, cambié el auto por la moto. Entonces ahora ya ando en moto realmente, y son uno de los impactos que tuvo la pandemia. Creo que impactó bastante a mucha gente. Entonces, esa expectativa, esa esperanza, o sea, es interesante, ¿no? Porque dices believe, dream, hope, y se van por hope, porque realmente hay una esperanza latiendo ahorita. La gente necesita empresas que lleguen a mejorar la vida. Y si lo único que tenemos que ofrecer es un simple producto, creo que el fracaso nos está esperando a la vuelta de la esquina. O sea, realmente creo que va por ahí. Ahora, bueno, hay algo súper importante que también Paito nos comentaba, y nos hablabas mucho acerca de la comunidad que ustedes tenían. Y yo creo que eso es algo muy importante, y que la gente por ahí le cuesta un poquito. Sabes que abrimos una empresa ahora en este 2021, eh, enfocado en todo lo que, bueno, es el tema de una agencia de ventas digitales. Dije, me voy a ir más allá del tema de marketing digital, sino una agencia de ventas digitales. Y una de las cositas que le cuesta mucho a la gente meterse es precisamente en esta onda de entender la importancia de las comunidades, y obviamente la importancia de la generación de contenido. Paito, cuéntanos un poquito cómo es que esto realmente creo que fue un pilar bastante importante, y cómo es que el impacto que realmente esto puede llegar a generar, y por qué tenemos que realmente empezar a preocuparnos por estas cosas.
Bueno, creo que justo un poquito mencionó Andrea hace un rato, tener una comunidad, hablando digitalmente, eh, fue algo que sostuvo mucho todo lo que soñábamos que era tener un producto físico. Entonces, de hecho, gracias a SUS 93, que así empezamos, ahora SUS Company, y a la comunidad que creamos, vimos la necesidad de crear un producto que iba a representar un pedacito de nosotras en su closet. No era una prenda bonita rosada, porque al principio era súper pinky la colección, o era un concepto que era Better Together, que fue la primera colección, porque somos el único blog de dos, porque somos primas, por muchas cosas que nos unen. Entonces, el tener esa comunidad nos empujó, de hecho, a nosotras a poder crear nuestra marca de indumentaria Soy Sus, más adelante a crear la fragancia. Con esto no les quiero decir, y más adelante les quiero contar también cómo ha ido evolucionando, cómo estamos ahora, porque hay altas y bajas, y pasa. Pero la comunidad que creamos nos ayudó también a crear Soy Sus, a tener una marca de indumentaria, a tener ventas increíbles, a descubrir también momentos de, no, mira, esto no les gusta, no estamos vendiendo o no está teniendo éxito, pero yo sí les invito a todos los que están ahí a buscar también posicionarse en línea, porque como tú dices, el mundo ya no va a ser el de antes. O sea, quizá a algunos nos duele porque sentimos esta nostalgia de cuándo vuelve, pero quizá no vuelva a ser el de antes. Eh, pero sí lo tienes que hacer un poco con conciencia, con ganas, con, no sé, meditarlo un poco para crear y conectar. Porque de hecho, a nosotras nos ha pasado un tiempo, creo que de hecho estamos viviendo ese tiempo un poco de transición en nuestras vidas, en el que no estamos al 100% conectadas, y así mismo está variando como nuestro negocio, nuestro contenido. Muchas cosas están cambiando, hemos tenido una transición muy grande que creo que nos ha costado más de lo que pensamos, pero asimismo sabemos que la comunidad que hemos creado está ahí esperándonos. Y es como, espérennos un ratito, estamos como en transición, como cualquier ser humano, porque Así es. por más que creemos una empresa, tenemos altas y bajas. Entonces, eso es lo lindo de crear una comunidad. Yo sí les invito a enfocarse en su marca personal, hacer que su negocio crezca, no desesperarse, sino conectar. Cuando llegas a gente, o sea, la gente que está en redes, es porque estás conectando con personas que están en algún lugar esperando lo que tú tienes para dar. Es eso. Hay algo que dices y bueno, creo que es una de las cosas que más me gusta de Susan Co, aunque creo que a veces puede resultar un poco contraproducente y eso te quiero preguntar, si realmente ha habido alguien que tal vez les ha criticado, ha sido duro en eso, porque justo lo que decías, ¿no? Estamos en un momento de transición y es algo que yo me he dado cuenta, o sea, como que su línea, su marca, las temporadas que han ido sacando, etcétera, siempre es como que no, si tú ves a Sus, no deja, ves una persona, ¿no? Y ves esas etapas de aceleramiento, ves esas etapas en donde viene una pausa, ves esas etapas en donde por ahí de la nada desaparecían una semana y regresan a la otra o cosas por el estilo. Entonces, es como que uno, y esto es súper interesante, yo creo que esto les va a romper la cabeza a muchas de las personas que nos están escuchando, porque uno tiene esa mentalidad de que no, pues el negocio no puede parar nunca. O sea, si es que el empresario tuvo un problema o se generó algo por ahí, pues bueno, tiene que ver cómo se sigue, porque las empresas no pueden parar y cosas por el estilo. Y creo que inclusive le metemos al empresario en una presión bien hijo de madre, ¿no? Pero es el punto y es lo que me gusta, ¿no? Ese tema de transparencia, de sí, qué sé yo, o sea, hoy este mes, no sé, no voy a decirlo tal vez un poco exagerado, no sé si eso han pasado, pero no sé, este mes no me dio ganas de vender nada y punto, y listo, pero es el tema de entender que las empresas también pasan, que los empresarios pasan por esa parte y no tener ese miedo a permitir hacer ver a la gente esa parte de persona, valga la redundancia, la persona que está detrás de esa marca. Entonces, ¿cuáles han sido por ahí esos contras que han tenido? Porque creo que ventajas han habido muchísimas y que después ya nos van a comentar este tema, pero creo que una de esas fue que cuando ustedes sacaron su primera línea, creo que fue un éxito bastante grande.
no fue como cualquier cosa de empezar desde cero. Y bueno, creo que el tema de la conexión que ustedes han generado, creo que fue clave para lo que hablábamos, de aún en medio de esas estadísticas duras y difíciles, sobresalir. Pero, ¿cuáles han sido por ahí tal vez esos contras? ¿Ha habido alguien que les ha criticado, que les ha dicho, no puedes mostrar eso en redes porque tu empresa tiene que ser seria o estás fundando una marca o cosas por el estilo? La que quiera decirnos. Creo que lo lindo de cuando tú estás formando tu propia empresa y tu propia marca es que tú misma te pones los límites, tú misma te pones como a la montaña donde quieres subir. Entonces, obviamente creo que el hecho de manejarlo entre las dos ha sido como súper interesante porque a veces tenemos puntos de vista diferentes y hemos como que tenido que llegar al acuerdo. Entonces, no es que alguien nos ha criticado, nos ha dicho, nos hemos dejado guiar muchísimo por personas de otros empresarios, incluso contigo que hicimos, por ejemplo, el focus group y en ciertas cosas que cada persona sabe, nos hemos dejado guiar para poder avanzar, porque obviamente uno no sabe todo. Entonces, creo que eso también es clave cuando estás formando tu empresa, como dejarte guiar de otras personas, de otros expertos en tantos temas, porque justo como lo que conversábamos también, aspectos legales, de constitución de empresa, de qué se puede vender, qué no se puede vender, en dónde y cómo. Pero creo que el de los retos más grandes, incluso con la pandemia, ha sido como esto que mencionaste al inicio de qué tan conectado y tú estás con la empresa, con eso porque yo sí creo y soy fiel como a esta idea de que así como cómo te sientes se refleja, es igual con la empresa. O sea, tú eres tu empresa, la energía que le pones a la empresa se refleja, el tiempo que le inviertes se refleja. Entonces, creo que ese ha sido el reto más grande que hemos tenido este año con Pau, porque tal vez hemos estado como, le hicimos esta reestructura y en una parte dudábamos un poco de hacerla y luego como veíamos los resultados y somos mucho de como, nada está dicho y tenemos que probar. Entonces, si no probamos, es como, no vamos a saber. Y obviamente con miedo y entre las dos así como, hijo de madre, no está funcionando, ¿qué hacemos? Y bueno, entonces eso también te hace como dudar, desconectarte, sentirte bajoneada y decir como, ¿será que funciona? ¿Será que en verdad le sigo invirtiendo como a esto? Entonces, obviamente algo y que es fundamental es como eso, qué tan conectado estás con el producto, qué estás viendo como tus clientes están pidiendo, lo que hablábamos al inicio, como no es un producto, sino como la marca y todo lo que ellos están como pidiendo de ti, de tu marca, de lo que es tu empresa. Entonces, eso. Chévere, sí, totalmente. Creo que, y yo en ese aspecto, y les cuento, ¿no? Porque a mí me ha costado mucho esto de enseñar mi persona a través de las empresas y las marcas que hemos creado. Y inclusive para mí este tema de crear como es la marca personal ha sido un desafío súper grande. El tema de salir en historias, no tienen idea cómo me cuesta bastantísimo, pero he ido entendiendo que es interesante, que es importante, perdón, porque creo que decía, ¿no? Existe esa gente que dice como que no puedes mostrar esas cosas en tu empresa, tiene que ser más seria, cosas por el estilo. Y creo que yo también en cierto momento me fui por esa línea, pero creo que es importante en estos tiempos entender eso, o sea, entender que tu empresa tiene que ser una extensión de ti, que tiene que ¿Puedo ser decir una... algo? Claro, dinos. Creo que tiene que ver mucho bueno, obviamente no sé si estoy siendo muy filosófica y me estoy yendo como a este lado más como romántico, por así decirlo, y no tan así que empresarial y estructurado, pero tiene que ver muchísimo con tu autenticidad. O sea, la gente se Así es. conecta con eso y ahora las redes sociales, Instagram sobre todo, bueno, y TikTok, te deja como mostrarte tal como eres. Así Entonces, es. la gente se va a conectar con ese Andrés que yo que sé, que grita de repente, o con esa Andrea o esa Paola que es como super fashion, o la otra super tierna, y así, cosas así. Entonces, cada uno va identificando como eso y es la oportunidad que nos dan las redes sociales. Yo creo que en la pandemia eso incrementó un montón. No sé cuántas cuentas seguías Totalmente. antes de la pandemia y cuántas cuentas sigues ahora. ¿Cuántos en vivos? Antes no habían muchos en vivos. Incluso podcast. Creo que en nuestro país la cultura de escuchar un podcast era como muy baja en estadísticas y ahora hay muchas Es personas mucho teniendo más. su podcast y haciendo este tipo de entrevistas o este tipo de conversaciones. Y es interesante, y quiero que Paito nos des también tu punto de vista, porque
justamente, y es entender, o sea, creo que, y creo que esta conversación nos está abriendo muchísimo los ojos, porque es entender, una de las estadísticas, bueno, más bien analizando las estadísticas de todo lo que nos dejó la pandemia, y todo empieza a tomar sentido, ¿no? Eso es chévere. Entonces, o sea, viendo las estadísticas de esta pandemia, y analizando, se dice que una de las áreas que más afectación tuvo, inclusive mucho más que la económica, fue la parte de la salud mental y emocional. Y es algo curioso y creo que ahí cae. Y creo que también es por eso que se da el boom de TikTok y estas cosas. Y es porque hay una tendencia, se crea una tendencia en la gente por empezar a buscar socializar. O sea, te cortaron la socialización, no puedes ir con tus amigas, etcétera. Y es increíble porque una de las llamémoslo así, de industrias, no sé si hay cómo llamarle industrias, pero una de las áreas que empezó a generar mucha más rentabilidad fueron las aplicaciones que te permitían conectarte con gente. Antes, creo que antes de la pandemia hubiésemos dicho, no, qué miedo conversar con ese pana que ni siquiera le conozco, no lo sé, o cosas por el estilo. Eh, Inclusive, mucha gente arriesgarse a usar Tinder era como que, veamos, ¿no? Tal vez en otros países lo hacían, etcétera. Pero empezaron a salir muchas aplicaciones que te permitían unirte con otra gente que no conocías de otro lado y se da que después de ver el ejercicio económico, llamémoslo así, o finales del 2020, son aplicaciones que empezaron a tener una rentabilidad increíble, increíble, increíble. Entonces pasamos a ver y podemos ver que realmente lo que estaba vendiendo en medio de la pandemia era la conexión con la persona. Entonces ahí te das cuenta y encaja, es lo que decía, encajan todas las piezas porque uno dice, ¿por qué tengo que salir yo? ¿Por qué la personalización? ¿O por qué conectar con la gente? O sea, ya llega a ser mucho más de filosofía que nos decía la Andre, sino que llega a ser realmente una realidad. O sea, creo que lo que nos decías, Andre, de que se vuelve muy, muy romántico o el tema del romanticismo, creo que son tiempos en donde entonces tenemos que volvernos románticos, porque creo que ya no es una filosofía, sino que las estadísticas nos muestran que es una realidad. Pau, cuéntanos un poquito cómo lo vives tú esa parte. A ver, hago un paréntesis sobre como la primera parte que mencionabas de eh, cómo refleja Soy sus nuestras transiciones de vida. Es muy interesante. Dale, sí, eso quiero ahí. Y sobre esta parte que, como quienes les han criticado, creo que las más juzgonas con nosotras somos nosotras mismas a veces. O sea, como no, ¿por qué hice así? ¿Por qué decidí eso? O sea, a veces somos un poco duras con nosotras. Uh-huh. Y es interesante porque nosotras también como marca, como empresa, estamos listas para un siguiente paso. O sea, como, ok, ya necesitamos más gente en el equipo, muchas cosas, pero al mismo tiempo estamos viviendo una transición muy humana de tan simple como estoy en una mudanza o como yo les cuento, tengo mi vida en una maleta hace 8 meses. André está buscando esa conexión con ella de nuevo, entonces sabemos que sin eso no podemos ir al siguiente nivel. O sea, Uh-huh. estamos como desbloqueando el nivel, pero tienes que ir como que saltando todas esas piecitas para desbloquear el nivel. Y claro, yo quisiera decirles a los que están escuchando, sí, es súper fácil, crece la empresa y eres 24/7, no sientes nada y nunca puedes dejar el trabajo, pero nos ha pasado, sobre todo este tiempo, como que ha sido una transición muy loca desde que cambiamos a Susan Company, nuestra imagen, nuestra edad, no sé, como que muchas cosas que estamos viviendo. Incluso te voy a decir, fuera de chiste, estar yo aquí en el podcast con mi camisa rockera gigante, jamás en la vida. Entonces, estamos viviendo una transición interna nosotras dos, que somos básicamente el corazón de nuestra marca, porque somos las creadoras de la marca, la diseñadora, la que maneja esto. Entonces, sí, estamos listas para crecer, pero estamos ahorita viviendo una transición muy humana, que creo que sí tiene que ver con la pandemia, con muchas cosas que te menciono, y eso también lo hace más real. Eso lo hace más real y yo estoy segura que cuando sea mucho más grande, que es el objetivo obviamente de SUS, no vamos a querer que se pierda esto. Obviamente quizá las colecciones salgan mucho más rápido, pero yo no quisiera que se pierda este lado tan humano que es el que conecta. O sea, justo lo que tú dices, a veces se van una semana y vuelven a la siguiente.
Antes no lo hacíamos, no nos dábamos esos espacios, pero ahora estamos viviendo esto y como que estamos en esa transición. Ese sería como el primer paréntesis. Y Espérate ahí luego, antes de ir al segundo, ya, para despejarme esto. Es que yo quiero, señores, yo también estoy aprendiendo, así que déjenme aprender. A mí me ha costado, pero no te olvides del punto. Si quieres, escríbele porque quiero que continúes con lo que ibas a decir. A mí me ha no, no costado me olvido. porque tal vez por ahí tuve una formación un poquito más técnica, fui auditor, entonces como que ¿no? Y números, y a veces eso te quita esa personalización un poquito. ¿Cómo le pierdes el miedo a mostrar eso sin importarte? Porque perdiendo ese miedo a que la gente tal vez diga, no es una marca seria o cosas por el estilo, ¿cómo le pierdes el miedo y realmente te quitas el filtro y muestras lo que tú eres? Porque tal vez por ahí en una marca personal es un poquito más fácil, pero tal vez en un tema de una marca, ¿cómo cruzas esa línea? Le vences el miedo y empiezas a mostrar, como tú dices, lo que ustedes son, las transiciones que el líder empresarial vive, no sé, por ahí, aunque suene loco, el problema que se tuvo en la empresa ayer o cosas por el estilo. Creo que no, o bueno, puedo decirte por mí, no sé si estoy hablando por las dos, me haces una señal, André. Creo que no pierdes el miedo, o sea, no pierdes el miedo. De hecho, han habido muchas dudas o sea, estoy en una etapa tan como inestable, justo yo le decía mudándome, que esto, que el otro, y al mismo tiempo quiero sacar otra colección y al mismo tiempo estamos teniendo ventas, pero al mismo tiempo necesitamos crear más y no puedo de verdad. Entonces, nada, o sea, tengo que detenerme, perdón. Ujú. Y claro, te da miedo y dices, si me detengo voy a perder ventas, voy a perder esta conexión con mis clientes, van a creer que les abandoné. Y luego, como que la menos juzgona, la Paola un poco más amable dice, bueno, no, nada, o sea, en verdad, tómate ese tiempo, no hay más, es lo que hay. Ujú. Y luego vuelve con todo. Entonces, creo que un poco este tiempo hemos tenido eso de ya nada, nos toca, o sea, estamos otra vez en una transición porque de verdad la pandemia ha movido muchas cosas, o sea, muchas cosas a todos, empresarios, no empresarios, familias, y, y nos ha pasado, no te voy a decir estamos deprimidas, pero estamos en una transición, lo cual hace un poco más complicado a ratos sostener esto que está creciendo. Ujú. Entonces, el miedo no se ha ido, o sea, el miedo es de no les gustó o no se vendió lo suficiente, porque saqué esto, o sea, cómo pude hacer lo que tenía en mi mente, o como no se está acabando, ya tengo que hacer más y no puedo, o no estoy al 100% y te da miedo como perder eso, pero lo haces y eso es como ese lado de nada, o sea, quizá estoy cometiendo un par de errores, perdón, soy humana, estoy construyendo una empresa y nada, como ténganme paciencia, voy a volver con todo y es para ustedes. O sea, Ujú. creo que eso es algo que siempre les recordamos cada vez que volvemos a aparecer como es para ustedes. O sea, de verdad, ustedes nos inspiraron, ustedes nos tienen en el lugar que estamos. Eh, Así que nada, o sea, téngannos un poquito de paciencia porque de verdad estamos creciendo, estamos en el proceso y a veces para crecer también te tienes que detener o apagar para que no Ujú. se recaliente la máquina. Entonces, el miedo no se va. O sea, de hecho se generan miles de dudas más, incluso de, ¿será que estoy sintiéndome así porque este ya no es el camino, porque tengo que dejarlo? ¿Será que no estoy creativa porque ya no tengo que diseñar? ¿O será que esta vez no se vendió como la primera vez que tuvimos 3 ventas súper rápidas? ¿O como la primera colección porque ya mi marca no es exitosa? Entonces, te digo, esa es la Paola juzgona, un poco malvada, que siempre busca esto de ¿qué hiciste mal? ¿Qué hiciste mal? Y la otra es como, nada, eres humana, tómate tu tiempo y vuelve con todo. Entonces, eso. Ujú. Creo que es muy importante. Creo que me está encantando esto porque realmente ahí creo que vamos por el camino de que queremos, un movimiento empresarial diferente. Y creo que aquí está saliendo una tendencia distinta de llevar negocios, que creo que es muy válida, muy válida, porque nuevamente sigo creyendo que las empresas y los empresarios debemos ir mucho más allá de un producto, de un servicio. Y bueno, creo que es algo súper importante lo que tú dices, ¿no? Esa parte, el empresario antes de ser empresario es no empresario, o sea, tiene su vida aparte y es imposible y es importante que aprendamos a cultivar esa área, porque si no, la empresa no se cultiva y por ahí van muchas cosas, porque
creo que la duda que Pau nos comentas, el tema de que será por aquí, no será por aquí, creo que todos la llegamos a tener en un momento. O sea, creo que todos pensamos, porque emprender no es que por ahí iniciaste y de una te empezó a ir bien, o tampoco es el tema de que chut, estaba más o menos, ya encontré la manera, le pegué y crecí, de ahí todo es crecimiento y cosas por el estilo, sino que hay los momentos buenos, hay los momentos malos, y llegan esos puntos donde te dice, chuta, es por aquí, no es por aquí, y es importante aprender a darte ese tema de vivir, de sentirlo y entender por qué suceden las cosas, y también, ¿por qué no transmitirlo a la gente que te está viendo? Porque creo que esa es la parte que conecta realmente. Paito, nos ibas a decir otra cosa, algo más. Em, Creo que un poco sobre la salud mental. Eso he aprendido también escuchándole a mi hermana, futura psicóloga, que sí es importante. O sea, a veces de verdad nos olvidamos. Justo André y yo tuvimos la oportunidad de, no fue coaching, que fue estar con Cari, que es una chica que nos guió un poco en ese tiempo y fue súper valioso. Entonces, a veces te olvidas de ese lado que es tu salud mental, o sea, cómo estoy, cómo me siento, qué quiero de verdad hacer, y se conecta con lo que les dije antes, o sea, tomarte ese tiempo, que sí da miedo, a veces, yo te voy a decir, o sea, en mi experiencia personal, a veces digo, como puedo darlo todo, tengo miles de ideas, pero no me siento como todavía conectada, o sea, no sé cómo explicar, no sé si me entiendan o si lo han vivido, pero Uh -huh. es eso, o sea, no me siento en mi 100%, o sea, necesito volver con todo, ahorita no puedo. Y es lo que me está pasando y estoy yendo más lento. Y no estoy en mi creatividad al tope, por ejemplo, o no todos los días quiero, y no porque me da vergüenza, porque creo que esa vergüenza ya perdimos cuando empezamos SUSI y nos íbamos a la calle a tomar fotos, pero como que hoy no siento que tengo nada que aportar, entonces prefiero hoy no hacer una historia. Y antes decía como, no, qué pésimo, o sea, vamos a perder interacción. Uh -huh. A veces aún pasa, entonces es eso, como conectando los puntos del otro que dije. Chévere, chévere. Y bueno, realmente me gusta por dónde se va, porque, bueno, creo que esta es la base de hablar de emprendimiento, de éxito empresarial. Creo que el éxito que uno personalmente empieza a labrarse, empieza a construirlo, y luego se ve reflejado. Y por eso hablábamos de entender cómo es la abundancia hoy en día y cómo se empieza a, a generar. Pero bueno, está súper, súper, súper chévere. Ahora, conversemos un poquito, pero eso también quiero conversar y después nos topamos el otro tema que quiero topar, y vamos viendo si vamos cerrando. Si no, nos quedamos aquí esta mañana. eh, bueno, ustedes también vivieron muchísimo el tema de estar posicionadas primero como bloggers, como creadores de contenido, como influencers. Entonces, y luego viene el tema de hacer esta transición a Susan Company, que realmente, y yo conversaba con una persona y decía, yo personalmente, y este es mi criterio, creo que hicieron las cosas bien. Y justo lo comentábamos hace un momento, porque decía, el tema de la generación de contenido es súper importantísimo, pero creo que es algo también súper importantísimo el aprender a monetizar toda esa comunidad y toda esa gente que tú empiezas a tenerlo, ¿no? Y pues bueno, hay que saber balancear eso, y también hay que saber cómo dirigirlo, porque también la línea o la curva de vida de un influencer o de un generador de contenido, pues también tiene sus cosas, ¿no? O sea, no es que toda la vida va a estar de famoso y en la cima y cosas por el estilo. Entonces, cuéntenos un poquito cómo fue esa transición. Tal vez esta parte va para todas esas personas que ya han estado trabajando su marca personal, han estado trabajando ya su creación de contenidos, etcétera. Pero también llega un momento de cómo es de empezar a monetizarlo, ¿no? Y ahí entra el juego empresarial bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué es lo que les llevó a realmente ya tomar la decisión y decir, ok, ahora ya no por ahí el blog SUS 93, sino que con la misma esencia, con la misma estrategia o lo que sea, pero ahora vamos a hacer esa transición y ese salto ya a esta parte un poco más empresarial? Bueno, de hecho fue
como una decisión que nos tomó algo de tiempo, o sea, tal vez meses, porque obviamente conocíamos nuestro lado seguro de ser como fashion bloggers, influencers, y ok, estoy aquí haciendo historias y voy a los eventos y todo, pero, ajá, pero de repente era como, ok, queremos como también dar este espacio, este salto y pasar como a este lado más empresarial. Ya habíamos probado como nuestra línea de ropa, que es como igual, como la parte en donde no, también como que tienes ingresos y puedes como, nos conectábamos igual como con Sus 93 y Soy Sus, y luego igual en pandemia, como nos encanta emprender y las miles de ideas, lanzamos unos talleres que veníamos haciendo estos talleres ya igual presencial, pero en pandemia los dijimos como, ¿por qué no? Digital. Entonces nos vimos desde un punto como más estructurado y quizá más grande que abarcaban como estas tres cosas. Entonces era el blog, era Soy Sus, que es la línea de ropa, y se llamaban Sus Workshops, que eran como estos talleres que hablábamos de redes sociales y les contábamos todos los tips que habíamos aprendido durante este tiempo. Y dijimos como, ok, tenemos como todo esto y al mismo tiempo es como entre confuso para la gente o no, y dijimos como todo esto tiene que estar dentro de una casa como más grande. Ujú. Entonces, así empezó como esta idea de como queremos ser Sus Company. En ese momento no sabíamos cómo ponerle porque era Sus Company, Sus Co. O bueno, miles de ideas que teníamos. Pau que se encarga del diseño, entonces era como, le ponemos a la Z y a la S y Co, y bueno, y todos estos detallitos que nos fijamos y qué colores van a ser, y bueno, entonces, pero al final de todo creo que fue sí fue reestructurar todo. Entonces, no, obviamente, como tú mencionabas, tiene la esencia, pero sí nos tuvimos que sentar, literal, a pensar cómo íbamos a hacer la nueva comunicación, porque ya no iba a ser como desde este lado influencer. Personalmente, y de hecho yo le decía a Pau como, no sé si es que yo pueda dejar de ser como esa André divertida y que habla así como súper chillona y eso sea parte de Susan.com. Entonces fue como darle una cosa y justo lo que les hablábamos, de ser este lado auténtico y de mostrarnos como somos normal, como la esencia de Pau, mi esencia, pero ya unida en Susanco. Entonces fue un reto, pues hasta ahora todavía sigue siendo y creo que es esta parte de como y la comunicación que tenemos, la comunicación que tiene nuestra empresa ya con la gente. Entonces es algo súper importante si las personas que nos están escuchando como están pasando esta transición, es súper importante como llevarlo como desde el papel allá y a la práctica. Y otra cosa que también fue interesante es como también ya cómo nos empezamos a ver nosotras, como Pau te decía, la edad, Ujú. le hicimos como a esta mujer que Qué ya no bestia, era me como hacen la sentir niña. viejísimo. No, pero es que Sus 93 era como las niñas de 20 años que empezaron con el sueño de tener una marca y de hacer algo juntas. Pero Susan Co ya era como esa mujer que ya había vivido esta experiencia y que quería transmitir otras cosas también, estas cosas un poco más como de lo que te estamos hablando ahorita, de qué tan conectado tienes que estar con tu marca, que casi nadie te habla y ningún empresario topa los temas, te hablan de los números, de la Ujú. logística y todas estas cosas, pero la esencia es súper importante. Entonces, esa mujer, y nos sentábamos Totalmente. a literal, como poner un poco de la esencia de Pau, mi esencia, para que poder lograrlo. Entonces, es súper lindo, súper retador. A mí me costó un montón, o sea, esto que les cuento de cómo voy a dejar de hablar y en las historias desde este lado y solo comunicar como lo que iba a ser Susan Co. Entonces, luego pasamos como esta etapa y probamos, hicimos prueba y error, como siempre, que nos Ujú. encanta, luego lo sufrimos, lo conversamos y fue como, ok, ¿a qué punto vamos a volver? Entonces, yo creo que algo y que siempre te dicen, incluso como que cuando, no sé, cuando estás yendo a un nuevo trabajo, cuando estás creando una empresa y algo que los papás también siempre dicen, es como que siempre aprendes de la experiencia, o sea, te pueden contar, te pueden decir lo que sea, pero tienes que pasar tú y vivirlo tú para tener como tú eso y poder contarlo tú desde tu lado. Entonces lo probamos, Ujú. lo conversamos después y fue como nos vamos a quedar con estas cosas importantes. De todo lo que hemos probado en la transición de Sus 93 Go, esto es lo que me quedo.
por ejemplo, la comunicación que quiero tener con mi comunidad, sí quiero que sea más amigable, pero que el comportamiento sí sea más empresarial. Entonces, vas cogiendo como lo que sí te sirve, vas dejando de lado lo que viste que no funcionó y así es como vas como estructurando. Aparte que la marca también evoluciona contigo, entonces eso también es interesante. Qué chévere, totalmente. Paito, ¿qué te iba a preguntar? Se me fue. No, Susan Co. nace en medio de la pandemia, ¿no es cierto? En todo este proceso del 2020 y cosas por el estilo. Y es interesante porque mucha gente pensar en crear una empresa en medio de esa situación, como que te dice, brother, por ahí no va. ¿Qué te pasa? O sea, ándate a lo seguro, lo que sea, o cosas por el estilo, ¿no? Porque creo y creo que es tema del ser humano, ¿no? Le tenemos miedo a la crisis, realmente, le tenemos miedo a eso desconocido, le tenemos miedo por ahí un poco nos paraliza, pero crear o hacer esta transición empresarial, bueno, también, ¿no? Es crear una empresa porque es crear algo distinto a lo que estaban haciendo. Eh, ¿Cómo fue? O qué onda? ¿O qué pasó? ¿Estaban realmente locas o no? Creo que, creo que fue igual un punto de quiebre. O sea, veníamos de una venta muy loca a un punto en el que creo que incluso dejamos de reconocernos en lo que estábamos haciendo y queríamos ir al siguiente nivel. O sea, como André te dice, lo pensamos mucho, lo planificamos, lo intentamos medir y se veía bien como unir todo. Sí, creo que no íbamos a dejar de ser bloggers, no era como el principal objetivo, pero sí queríamos escalar a un siguiente nivel. Por eso se nos hacía justo lo que Andrea te cuenta, difícil esto de ahora tengo que hablar diferente o ya no tengo que hablar en historias, o sea, ¿qué en verdad estoy haciendo? Sí, en un punto ¿Qué dijimos, tengo que estamos hacer? locas, ¿qué estamos haciendo? O sea, por qué? ¿Por qué nos arriesgamos justo en este momento? Y me acuerdo que era justo para lanzar la colección de Navidad, que fue una locura, porque fue una colección incluso para Soy Sus, hecha como hermosa la colección, pero la lanzamos justo, o sea, con muy poco tiempo, o sea, una locura de verdad lo que hicimos. Sí, nos lanzamos al vacío, o sea, dijimos saltemos, o sea, vamos a saltar, no importa, pero necesitábamos vernos representadas en sus, que eso ya no estábamos sintiendo. Entonces, y veíamos que era el único camino para seguir creciendo, porque también creo que nos sentimos en un punto como estancadas, puede ser la palabra, o como que se volvió repetitivo y ya no estábamos fluyendo. Claro, ahora no veíamos venir como el peso, digamos, de la decisión que tomamos. Quizá un poco sí dijimos, bueno, sí va a ser complicado, pero no pensamos que tanto, o sea, a niveles de que la gente no entendía al principio qué hicimos, por qué lo hicimos, qué significaba, por qué Soy Sus se unió con Susan Company, que no entendían. Entonces, claro, tuvimos que creo que es de valientes y muchas chicas nos dijeron como gracias por contarnos lo que no funcionó. Porque les dijimos así como, bueno, sí, les habíamos dicho que ahora todo va a funcionar aquí, pero no funcionó. Entonces les vamos a dar gusto y va a ser como antes, pero con la nueva imagen y con comunicación nueva. Por ejemplo, antes no hacíamos en vivos, o sea, no, ni siquiera lo pensábamos, pero en los en vivos, por ejemplo, encontramos una forma de conectarnos con gente increíble, de darles ya otro tipo de comunicación que va más allá de la moda. Ajá. Entonces, Perdón, pues que es increíble realmente y tengo que asentarlos de esto, pero creo que en su vida van a encontrar a un empresario que salga y les diga, esto hicimos mal. sí, Por ahí nosotras en la generalmente perdón nos equivocamos, las empresas culpables. tratan de mostrar esa cara de perfección para que no se vayan con la competencia. Y realmente creo que eso es de valientes y creo que realmente eso es marcar una, una tendencia o una huella distinta. O sea, creo que
creo que, bueno, vamos acá también nosotros Y a es que empezar a teníamos decir me esa equivoqué. comunicación cercana. Sigue, ya no te interrumpo, pero No, y es que tenía que teníamos, resaltarlo porque realmente, o sea, créeme, los empresarios van a escuchar esto y van a decir, es locura, cierran ese podcast que no tiene nada que ver ¿Qué con les emprendimiento pasa? ni empresas. no sigan. Pero no, o sea, es que tenemos que entender que ya las cosas no se hacen como antes. O sea, señor gerente general, todopoderoso, sabio de la vida, lo siento. O sea, si sigues obrando como seguías obrando hasta ahora, por ahí no va. O sea, el mundo cambió totalmente y hoy es tiempos de conexión, es tiempos de penetrar un poquito más y es tiempos de empezar a tener un impacto muy, muy, muy distinto. Sigue, Paito. Y es que es eso, somos humanos, o sea, estuvimos en pánico, o sea, estuvimos en pánico con la transición que hicimos de sus 93, de sus Company, de unir todo. Como André te dice, estábamos también un poco en shock nosotras. Pensamos que lo entendíamos perfectamente, pero cuando vimos que la gente no lo entendía, nosotras nos confundimos, o sea, fue como, ¿y ahora cómo les hablo para que me entiendan todo esto que les quiero entregar? Entonces sí, fue esto de, bueno, estamos aquí, vamos a volver un poco a lo que nos están pidiendo. Obviamente somos nuevas, somos Susan Company, ya no somos sus 93. Les ofrecemos otro tipo de cosas o simplemente nosotras ya no somos las mismas, como de 13, ya no somos las de 20 años que empezamos con un sueño. Ujú. Ya es una empresa y además de ser una empresa es un espacio de que seguimos creando contenido, eso no ha cambiado, pero es diferente el contenido. Y creo que sí nos presentamos mucho más humanas, o sea, te digo con esto de que sí, perdón, nos equivocamos, vamos a volver, eh, o como no me estoy sintiendo bien estos días, voy a desaparecer un tiempo. Es una fase que estamos viviendo y creo que es válido incluso Totalmente. para crecer. Como tú dices, seguramente algún gerente dice, pobrecitas, están locas, ¿qué les pasa? No hagan eso. Yo creo Pero que tiene que ver mucho con que somos una marca personal. Entonces, obviamente esto aplicado, no sé, a empresas que su forma de manejar, no son una marca personal, ¿ya? Ujú. Para hacerlo más simple, obviamente va a tener un impacto y obviamente va a ser como eh, en estadísticas y todo esto, sí va a verse reflejado el de, ay, bueno, dejo de vender. Pero yo creo que no, en Ujú. nuestro caso como que nos dimos ese permiso porque nuestra esencia como marca siempre fue como ser una marca personal. Ujú. Vendíamos, entre comillas, vendíamos lo que éramos nosotras, nuestras ideas, nuestros estilos, lo que nos apasionaba. Entonces, por eso es que creo que tuvimos también la oportunidad y el chance y de darnos permiso y hacer como este proceso y tener este proceso. Obviamente hablando de empresas como que venden otro tipo de cosas que no influye la marca personal del CEO o de todo esto, va a Ujú. ser diferente. Entonces, pero sí creo muchísimo que como lo que hablábamos ya y para como que no suene repetitivo, pero la marca personal, sí, las marcas personales, las empresas que empiezan como marca personal, sí tienen como otro tipo de estructura y otro tipo de manejo que las empresas que tal vez no venden eso y venden otro tipo de cosas o un servicio diferente. Totalmente. Ahora, sin embargo, o sea, yo sí creo que es tiempo de que así sea la empresa, no sé, más industrial de la vida. O sea, son momentos para que, o sea, esos gerentes generales, los CEOs, etcétera, sí se muevan un poquito, agarren la cámara y empiecen a conectar un poquito más, ¿no? O sea, a veces, quién sabe, por ahí va y se empieza a generar algo distinto. O sea, son cosas, inclusive acá dentro de esta nueva empresa que hemos creado y en el tema de ir creando contenidos, porque trabajamos bastante toda la estrategia basada en todo lo que es generación y creación de contenidos. Y es súper complicado decirle al dueño de una empresa, ven y grábate un videíto, o sea, ven y haz esto, y ven y haz estas otras cosas, pero realmente yo sí creo, o sea, sin importar el tema de si voy a ser una marca personal de por vida o si tal vez ya soy una marca, no sé, industrial o cosas por el estilo, sí creo que va, como tú dices, André, totalmente de acuerdo, tal vez va en diferentes niveles,
obviamente, o sea, tal vez el empresario de una empresa, tal vez el CEO o el gerente de una empresa un poquito más, como te decía, industrializada, un poquito más grande, no va a agarrar la historia y va a ser una historia igual que la que harían ustedes, o sea, totalmente, pero, pero creo que sí son momentos donde tenemos que empezar a romper esa barrera y meternos un poquito más cerca de la gente. A mí me encantó porque en esta pandemia hubo una empresa con la que conversábamos con la gerente comercial de esta empresa, y decía, yo cogí y agarré a mi equipo y nos pusimos, apenas empezó la pandemia, apenas empezó las restricciones, es decir, en marzo, abril del anterior año, agarró todo su equipo y decía, nos pusimos a llamar a la gente. Y no nos pusimos a llamar a la gente para venderles, ni decirles, tenemos este nuevo producto en medio de esta situación que te va a servir o cosas por el estilo. Y se nos pusimos a llamarles y simplemente a conversar y decirles, hola, ¿cómo estás? Y tal vez, y decirle, ¿en qué te puedo ayudar? En este, estamos aquí para servirte, lo que necesitas, y empezar a hacer una conversación un poquito más amigable. Inclusive, una empresa más grande no va a tener tal vez por ahí ese pesar que tienen todos los que estamos empezando en el tema de la generación de contenidos, que lo que decía la Paito, hoy día agarro el y ya no sé qué, el teléfono y ya no sé qué decir, o qué video hacer, o cosas por el estilo, pero inclusive tienes todo un equipo que te va a ayudar a comenzar a estar mucho más cerca del cliente y a conectar. Pero es empezar a tener, a buscar esos espacios y entender que eso es lo importante hoy en día. Pues decía, tal vez no lo vas a agarrar únicamente tú, pero tal vez inclusive tienes todo un equipo que se puede movilizar en ese aspecto, como lo hacía esta empresa que les comentaba. Agarraron el teléfono, llamaron y empezaron a hacer. Y se creó tal conexión que obviamente a la historia fue muy distinta tal vez al resto de empresas que no lo vieron por ese lado, pero sí, sí es un tiempo de humanizarnos y obviamente en una empresa ya entran muchas más cosas, ¿no? Porque entran el tema de tal vez no es una marca personal donde la Andre y la Pau salen con su esencia propia, pero entran temas de cultura organizacional, entran temas de los valores de la marca, entran todas estas cositas que inclusive muchos empresarios las han descuidado tremendamente, pero que si tú logras trabajarlas de una manera muy, muy buena, o sea, realmente siendo juicioso, disciplinado y yendo a fondo y de la manera que tienes que hacerlo, tu empresa llega a convertirse en una persona que está conectando con esta marca. Tal vez no eres tú como Andrés Nivelo o como Paula Regati o como Andrea Coello, pero tu empresa empieza a tener una personalidad que la empieza también a tener tu equipo de trabajo. Entonces, y por ahí empieza a tener esa conexión, pero es ya crear una empresa con una esencia, que siempre va a ser, siempre creo que las empresas llevan esa esencia del fundador, del que las inicia, etcétera, pero empezar a crear esas empresas con esencia son las que te permiten conectar. Ahora sí, si es que eres una empresa que tal vez por ahí no trabajó lo que es cultura organizacional, por ahí tiene un empleado que es increíble para tratar al público, pero tiene al otro que en cambio es cero empatía, que es cara larga cuando le toca hablar con alguien, entonces obviamente va a ser difícil porque no eres como que llamémoslo así, un solo cuerpo que está conectado con una persona, sino ya tienes muchas cosas y ahí sí vas a tener que decir, uy, cuidado, este man se hable con este cliente porque la va a fregar. Empiezas a tener una cultura en donde tal vez todos van a tener la habilidad de llegar al cliente y demostrar la esencia que tu marca y tu empresa va cargando. Vamos ya orientándonos del final para ya cerrar. Quería preguntarte, Paito, a ti también, ¿cuál es la diferencia entre Susan Coy y entre SUS 93? Creo que lo que acabas de decir, o sea, justo lo que acabas de detallar, esa es la diferencia. O sea, creo que antes, de hecho, como lo empezamos fue súper intuitivo, o sea, lo empezamos como muy intuitivo, como un hobby, nos sentíamos rosadas en ese momento, no sé, todos estos detalles. Cuando decidimos cambiar, nos hicimos esta pregunta de, ok, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿para qué sirve SUS? Y ahí es cuando nace, impulsamos la libre expresión a través de la moda, es lo que hacemos. Es lo que hacemos en muchos sentidos, desde lo que te voy a decir hasta cómo voy a actuar, desde lo que voy a compartir, desde lo que estoy diseñando, lo que quiero vender. O sea, quiero que seas tú.
Y ese es el mensaje que llevamos. ¿Y cuál fue el camino que nos ayudó, digamos, a lograr eso? Fue la moda, porque así empezamos como un blog de moda. Entonces descubrimos eso, que impulsamos la libre expresión a través de la moda. O sea, no importa cómo eres, no importa qué sientes, está bien. Y te queremos escuchar o te queremos compartir nuestros secretos. Y de hecho es muy interesante porque creo que las dos nos conectamos con, diría que es un don que tenemos o una estrellita, no sé, que es algo lindo, y es enseñar, es compartir lo que sabemos. Creo que eso nos apasiona. Tuvimos mucho tiempo dando clases en un instituto de marketing. Y justo lo que André te contaba, cuando empezamos en pandemia a compartir eh, conocimiento, que de hecho el taller fue muy lindo porque se llamaba Tu propósito en redes, queríamos darle como un sentido a la red social. Descubrimos que también esa es nuestra misión, o sea, quizá la vida incluso nos puso en este camino porque tenemos que compartir lo que sabemos, lo que aprendemos, es nuestra forma de dejar un poquito mejor el lugar al que vamos, enseñando o creo que no somos egoístas en ese sentido. Entonces, esa es la diferencia. Creo que Sus 93 era algo muy intuitivo, muy de sentir lo que hacíamos. Por eso era como un poco más de niñas, digamos, de las niñas que empezaron, que está bien, porque gracias a ellas, yo les agradezco a ellas dos que decidieron empezar, porque gracias a eso estamos aquí, pero cuando ya cambiamos, cambiaron muchas cosas y ya nos hicimos muchas preguntas que no nos habíamos hecho antes, o sea, que no teníamos idea incluso, o que quizá fueron cambiando en el camino, respondimos varias preguntas y seguramente después de esta transición que estamos viviendo, vamos a tener que sentarnos otra vez a hacernos nuevas preguntas y así va a ir evolucionando. Entonces, sí, yo creo que Sus 93 era como la adolescente que empezó y Susan Company ya es alguien más grande, alguien que entiende bien cómo, para qué está, alguien que sabe cómo usar sus herramientas, digámoslo así, y que Totalmente. se está dando permiso también para ser imperfecta a veces. Es una marca que creo que nuestra marca quiere demostrar eso, que no siempre es perfecta. Totalmente. Y creo que ahí está la respuesta, señores, señoras, y lo que creo que si lo podemos resumir, o al menos yo lo resumiría de esa manera, creo que esa piecita que te permite volverte una empresa o una marca que realmente conecta con la gente, yo lo resumiría en dos cosas, que bueno, creo que la segunda es parte de la primera. Número uno, propósito. Y número dos, obviamente, el tema de tener una esencia bien marcada, que creo que puede ser parte de la una. Y creo que por ahí va. Creo que cuando entiendes que puedes o eres capaz de crear o de ofrecer algo mucho más allá de un simple producto, creo que las cosas cambian y creo que el impacto que tienes empieza a ser totalmente distinto. Me encanta lo que hemos conversado, ya vamos a ir cerrando, y porque creo que es algo totalmente distinto. Y gente, no piensen que estamos locos, realmente yo creo que por ahí va. O sea, a veces uno piensa en crear una empresa y uno cree en que voy a hacer mi plan de negocios, voy a hacer mi planificación financiera, voy a hacer mi plan de marketing, etcétera, etcétera. Y todo eso es importante, realmente es muy importante. Pero si no se tiene estas cositas que hemos conversado hoy día bien claras y bien planteadas, creo que el resto, por más bueno que sea ese plan de negocios, no tiene una base sólida sobre la cual construirse y al rato de los ratos puede simplemente caer y quedarse en el olvido. Así que, chicas, para ir cerrando, y esto quiero que me lo digan cada una de ustedes, y con esto siempre cerramos. ¿Qué es eso que ustedes creen que necesita cambiar en este mundo empresarial? Vamos con André primero, ¿ya? Y después nos vamos con Apaito. Yo creo que lo principal y lo que hemos hablado, como mostrarte mucho más auténtico para poder conectar como, con toda esa gente que quiere tu producto, que quiere de ti, de tu marca. Y creo que también para resumir y
todo lo que igual hablamos de esto que tú nos decías, no les da miedo, es como mostrarte vulnerable. Nos falta ser vulnerables de este sentido de que, ok, me siento así, como la pandemia me dejó así, casi quiebra mi empresa, o contar esas historias. Entonces, pienso que, y en sí creo que también personalmente la pandemia nos hizo ir como más hacia adentro. Entonces, aplicado a eso ya hacia una empresa es esto, ser vulnerable y ser auténtico. Total, me encantó. Paito. Yo creo que coincido un poco con eso, o sea, con esa parte de, lo diría como, está bien ser imperfecto. Eh, y creo que los empresarios o los emprendedores tenemos que aprender a darnos un poquito de crédito también, porque no es tan simple, o sea, no es simple. No, hay muchos retos como en el camino, hay como, es una montaña rusa, como siempre lo decimos, entonces, darnos crédito incluso en los momentos que no son perfectos, incluso en los momentos en los que no estás vendiendo y decir, bueno, he dado todo de mí, ¿qué está pasando? O sea, a ver, ¿qué puedo mejorar? ¿Puede esto mejorar o en verdad ya no es el camino? Y hacerte estas preguntas, pero seamos un poco más amables con nosotros. Y yo creo que, y te digo esto porque creo que en este pedacito de tiempo, creo que nos hemos dado un poco más de permiso, André y yo, porque antes éramos, no sé si obsesivas o como te decía antes, las juzgonas que no nos daban permiso, o sea, nuestros alter egos, como no, es que es ahorita, es así, si no vendes y si, es como, ok, estamos en esta etapa y está bien. Y como gracias Paola y Andrea del pasado y del presente por todo lo que estás haciendo, gracias por tu tiempo, gracias por tus ideas, gracias incluso por no hacer nada a veces, está bien. O sea, como empresarios y como emprendedores, otra vez les digo, démonos permiso, o sea, seamos un poco más amables con nosotros, porque no es fácil. Y menos en este tiempo tan como de incertidumbre, de noticias muy emocionales, de que a veces dices, vendo o no vendo, es que qué pena, o sea, hay muchas cosas emocionales en todos que están moviendo cosas y es normal y está bien, entonces ese sería mi consejo, o sea, como seamos imperfectos, seamos, como André dijo, vulnerables, démonos permiso de ser y no con esto les digo, tiren la toalla y dejen de trabajar, o sea, no les digo eso, no malinterpreten, simplemente como dense ese permiso y en cambio cuando estén en su 100% estoy segura que van a ir con todo, porque se tomaron ese tiempo, ese respiro, digamos. Totalmente. Gracias, Paito. Gracias, André. Creo que son cosas y puntos súper importantes y súper claves porque y creo que tal vez esto en la universidad no te van a enseñar. Bueno, hay muchas cosas del emprendimiento y del tema empresarial que las universidades no enseñan y capaz y nunca llegan a enseñar, pero como les decía, creo que esta es la base. Empezábamos este podcast y les decía que cortarle las alas o quitarle los pies, detenerle el ritmo a un emprendedor era bien difícil porque generalmente el emprendedor se mueve y se mueve y se mueve y se mueve, pero también tanto movimiento tiende a generar cansancio y tenemos que aprender a gestionar esas cosas, tenemos que aprender a conocernos, a entendernos, siempre digo, siempre he dicho, siempre diré que tu empresa nunca podrá ir más allá de lo que tú logres desarrollarte y crecer como persona. Ese es el límite. Lo que tú creces como tú, como persona, como Andrés Nivelo, como Paolo Argotti, como Andrea Coello, eso es lo que va a crecer las empresas que tú estés manejando, que tú estés creando, que tú estés potenciando y eso tenemos que tenerlo súper claro. Tal vez por ahí yo dije, bueno, vamos a generar un poquito de cosas técnicas y por ahí, pero creo, y me encanta esto, ¿no? Porque es su esencia y son las cosas que realmente son necesarias. O sea, creo yo fielmente que este es el cambio que tiene que tener este mundo empresarial, este nuevo mundo empresarial. Y hay un desafío y que voy a escribir y ya se los adelanto, voy a escribir este libro que lo voy a llamar El corazón de un empresario. Porque estamos empresarios con corazón también. Entonces, me Increíble. encantó esto, me encantó todo lo que hemos conversado y creo que hay mucho por trabajar en nosotros como líderes empresariales,
como empresarios, hay mucho que trabajar en nuestras marcas. Por ahí habrá gente que diga, no, puro romanticismo, pura filosofía, etcétera, pero creo que al final del camino las estadísticas, los resultados, lo terminan marcando. Hay gente que me he topado con gente que dice, que llega y dice, ese influencer o ese youtuber por estar cogiendo y haciendo videos, tiene plata, lo que sea, y chuta a uno aquí haciendo, emprendiendo, lo que sea. Y a veces cometemos ese error de coger y decir, no, ese youtuber o ese generador de contenido o ese influencer no es empresario, empresario es el que crea empresa. Y pues por ahí también tenemos que tener cuidado con eso, porque tal vez ese influencer, ese youtuber o ese generador de contenido entendió cómo se tiene que monetizar en estos tiempos. Y por ahí nosotros todavía creemos que se monetiza únicamente por ahí saliendo a la calle diciendo tengo este producto 2x1 o cosas por el estilo. Y las reglas del juego cambiaron totalmente y creo que esta es una de esas muestras. Así que yo me voy contentísimo. Muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo. Si te quedaste hasta el final, estoy seguro de que hay mucho que te aportó y que va a generar un cambio para tu empresa. Ese es nuestro objetivo, generar cambios, transformar tu vida como empresario y también tu empresa y obviamente que también la gente, tu equipo llegue a ser transformado, un movimiento empresarial diferente. Así que muchas gracias a todos los que nos están oyendo. Paito, André, les doy espacio para que se despidan. No sé quién lo quiere hacer primero, diga yo. y les doy ese espacio para que se despidan de la audiencia y ya vamos acabando. Yo porque la puedo empezar. Gracias, Andrés. Qué hermoso como poder tener esta conversación, como tú dices, tal vez no tan estadística y logística y estructurada, pero creo que sí es importante topar esto de la esencia, de cómo se siente el empresario, tal vez el CEO o lo que sea. Entonces, me gustó muchísimo. Gracias por este espacio. Y gracias igual a Pau por todo y por compartir les quiero. Oigan, yo soy la sentimental, casi empiezo a llorar. Nada, o sea, creo que tomó otro rumbo y eso me gusta porque sacaste lo más, o sea, bueno, siempre somos de hablar nosotras, pero sacaste como creo que emociones que teníamos guardadas o cosas que quizás no siempre decimos, a pesar de que intentamos mostrarlo todo como en nuestras redes, pero creo que fue súper auténtico, creo que es válido mostrarnos así y me encantó, te felicito, me encantó estar en este espacio, poderles contar un poquito de Susan Company y de Soy Sus, que es nuestra marca de indumentaria, que obviamente les esperamos ahí. Así que gracias. Me sacaron, creo que, nuestro lado más humano hoy y eso lo valoro mucho. Totalmente. Gracias, Paito. Gracias, André. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y no se pierdan los próximos episodios, que realmente vamos a estar con gente, como ustedes vieron, traemos gente que realmente nos va a aportar muchísimo, personas que han transitado esto, no simplemente hablarte de emprendimiento y de negocios desde los libros, que realmente a veces ya se quedan caducos y empolvados, sino hablarte desde la experiencia y desde aquello que realmente va a generar un cambio y una transformación en tu vida, en tu equipo y en tus clientes. Vamos a ir por más empresas diferentes, por empresas que empiezan a generar un cambio y una transformación en la sociedad y también en este mundo que tanto lo necesita. Gracias, nos despedimos y nos vamos hasta una próxima. Chao con todos.